Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, hermanas, que Dios los tenga con paz, con bendición, con salud ahí donde ustedes se encuentren en este momento. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar frente a su palabra, estar frente a la palabra que es como un espejo que nos muestra nuestra condición. Y vamos a tomar este tiempo para meditar un momento en lo que Dios tiene para nosotros. Así es de que quiero invitarle a que podamos acercarnos delante del trono de la gracia para pedir el oportuno socorro, para que esta palabra, que este misterio que Dios ha preparado desde antemano para sus hijos, la podamos entender esta tarde. Padre, esta tarde nos presentamos delante de tu presencia, agradecidos, Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Padre, para con tus hijos. Tu misericordia es para siempre, es nueva cada mañana. Tus favores para con nosotros, mi Dios, son en gran cantidad todos los días. Gracias, Dios, por tenernos esta tarde aquí. Nos presentamos, Señor, humillados. Nos presentamos delante de ti, mi Dios, menesterosos, quebrantados delante de tu presencia. Necesitados de que esta tarde, mi Dios, nos hables a cada uno, mi Dios, por medio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor amado, quien tú has dejado como consolador, como un tutor, mi Dios, esta tarde, mi Dios, pueda hablar a nuestro corazón por medio de tu palabra. Y que, Señor, podamos entenderla, Padre, podamos, Señor, atesorarla dentro de nosotros para que nos pueda ayudar, para que podamos llevarla a la práctica en el momento preciso. En tus manos nos encomendamos, nos ponemos en la sintonía del Espíritu Santo para que, mi Dios, pueda ser provechoso este tiempo de meditación en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén. Muy bien, hermanos y hermanas, pues vamos a tomar este tiempo. Fíjense que hemos estado meditando estos últimos días y pues sobre el hombre natural y el hombre espiritual que está dentro de nosotros. Y el domingo nuestro hermano pastor hablaba sobre algo importante, sobre una palabra que es conciencia. Y fíjense que él hablaba de la conciencia espiritual, pero yo leyendo un poquito sobre la conciencia, fíjense que el diccionario me llamó mucho la atención esto, porque el diccionario hace la mención de conciencia como el saber de sí mismo, o sea, que uno sabe de uno mismo, de su propia existencia. Es cuando el ser humano tiene conciencia, estamos hablando de que sabe de sí mismo, de su propia existencia, el estado actual en que se encuentra y los actos que está cometiendo. Eso es tener conciencia uno. Entonces uno sabe exactamente quién es uno. De su propia existencia, el estado actual en que está viviendo y de los actos que uno comete. Mire qué interesante, porque eso es tener conciencia humana, podemos decirlo así, conciencia natural. Entonces, cuando nosotros estamos y decimos nosotros, pues yo tengo conciencia de mí mismo, es interesante el saber de que uno está consciente, está percibiendo exactamente el estado actual en que vive o de los actos que uno está cometiendo. Esto yo lo comparaba con muchas veces cuando la gente, yo he escuchado, he visto por la televisión a asesinos incluso en series y dicen, pues yo no estaba consciente de lo que hice. Imagínense esa magnitud de no estar consciente o de no tener la percepción clara de lo que uno hace. Entonces le coloco este concepto que usted lo puede buscar en internet de lo que es tener uno una conciencia natural. Entonces a mí me llamaba la atención este concepto. Entonces cuando vamos a la escritura en 1 Corintios capítulo 2 verso 14, este verso, hermano, lo hemos estado escuchando, lo hemos estado meditando mucho en estos últimos días y cada vez que yo lo leo le veo una perspectiva más clara. Dice 1 Corintios 2:14,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primero quiero que tengamos conciencia, hermanos, de este verso, que aquí aparecen dos seres, un ser natural y un ser espiritual, un hombre natural y un hombre espiritual. Y entonces nosotros tenemos que empezar, hermanos, a tener esa conciencia que dentro de nosotros hay un ser espiritual y un ser natural. Porque cuando empezamos a tener esa conciencia de lo que en verdad sucede dentro de nosotros, o lo que está aquí dentro de nosotros, entonces nos va a ser un poquito más sencillo entender cuando la palabra habla a nuestro hombre espiritual, y cuando nuestras actitudes estamos sacando a relucir el hombre natural. Si nosotros tenemos conciencia de eso, de ese estado, cuando nuestras actitudes son en nuestro estado natural, o cuando las actitudes son en nuestro estado espiritual, cuando nosotros tenemos esta conciencia clara, entonces nosotros podemos ir entendiendo poco a poco, podemos ir entendiendo lo que la palabra del Señor nos dice en cada verso. Aquí, donde dice la palabra, dice, el hombre natural no percibe. Yo quiero darle a conocer ahí la palabra percibir. En el griego, la palabra percibir aquí de 1 Corintios 2:14, en el griego, la palabra percibir quiere decir recibir o aceptar. Tome nota de esto porque es interesante para entender el verso. Percibir quiere decir recibir o aceptar. Entonces, dice, el hombre natural no recibe. Mire cómo está esto. No acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Nuestro hombre natural, que todos tenemos un hombre natural. El día domingo veíamos lo que dice Santiago, cómo es que el hombre es tentado de su propia concupiscencia. O sea que tenemos un ente dentro de nosotros que nos va a arrastrar siempre al mal, siempre al pecado. Y aquí dice que ese hombre natural no acepta lo que es del Espíritu de Dios. Entonces, cuando vemos que no acepta, entonces, hermanos, quiere decir de que estamos en un problema. Humanamente, o la humanidad o el ser humano está en un gran problema, porque la humanidad, la gente natural que anda en alma y cuerpo, no puede entender las cosas que son de Dios. Y cuando nosotros tenemos áreas dentro de nosotros, todavía en el ámbito natural, donde no hemos llevado a esas tinieblas, no hemos llevado la luz de la Escritura, la luz de Cristo, cuando no la hemos llevado, quiere decir de que esas áreas no aceptan lo que es del Espíritu de Dios. Le pongo un ejemplo. Últimamente hemos estado escuchando palabra que nos confronta a la murmuración, a lo que hablamos, a lo que decimos acerca de los ministros que nos dirigen, lo que hablamos acerca de nuestros hermanos. Y cuando la Escritura nos confronta a eso, si nosotros no hemos llevado la luz de la palabra a esas áreas, nos es molesto, no lo aceptamos, no lo recibimos, no lo percibimos. Nada, de plano saber en qué cree que yo estoy pensando, y empezamos a pensar puramente natural, porque ese hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y la palabra percibir en el diccionario de la Real Academia Española quiere decir adquirir conocimientos por los sentidos. Quiere decir de que el hombre natural no adquiere los conocimientos por los sentidos espirituales. No lo percibe, es imposible para el hombre natural. Y luego sigue diciendo el verso, porque para él son una locura y no las puede entender. La palabra entender, hermanos, en nuestro idioma quiere decir tener una idea clara o un sentido profundo de algo. Entender significa tener una idea clara o un sentido profundo de ciertas cosas. Entonces, hermanos, el hombre natural dice que no entiende, no tiene una idea clara entonces de quién es Dios. No tiene un sentido profundo de quién es Dios. Por eso lo peligroso, hermanos, de que nosotros vengamos a la casa de Dios, de que escuchemos por este medio la palabra y que nosotros oigamos
seamos oidores olvidadizos, como dice Santiago. Oigamos y bueno, ya oí la predicación y cierro la Biblia y la abro hasta dentro de 8 días. O apago la Biblia ahora como está en el teléfono. Y no vuelve a abrir la aplicación usted hasta que volvemos a venir. Ahí, ¿por qué? Porque al hombre natural le gusta eso. No tener una idea clara, no tener un sentido profundo de las cosas de Dios. No le interesa, no las acepta. Pero si usted y yo, hermanos, escuchamos la Escritura, escuchamos por medio del ministro que Dios ha levantado en este lugar, escuchamos palabra, nosotros vamos y queremos entenderla, queremos tener un sentido claro, un sentido profundo de lo que se está predicando aquí. Eso, hermanos, empieza a llegar la luz a esos lugares de tiniebla donde no quiere percibir la Escritura. Entonces, hermanos, ¿por qué les digo lo de 1 Corintios 2:14? ¿Por qué? Porque tenemos que tener una conciencia clara, hermanos, de lo que es nuestro hombre natural. De cuando nosotros nos colocamos en una posición de hombre natural y decimos, no, eso sí no. Y como dice vulgarmente, se pone uno los moños y empieza, no, que no, es tampoco. Y entonces uno tiene que tener una conciencia espiritual que quien está ahí actuando es el hombre natural. Y el único que puede derribar ese hombre natural es el Espíritu Santo con el poder de la palabra. Entonces, cuando yo tengo esa conciencia y decir, no, esa actitud que tengo, esa forma de actuar aquí, esa forma de actuar ante este problema, esa forma de actuar ante esta circunstancia, así no se actúa. Voy a ir a ver a la Escritura cómo se actúa. Cuando yo acudo a la Escritura en esos momentos es cuando empiezo a tomar conciencia de que el hombre natural no me va a llevar a nada. Pero si voy con el hombre espiritual, donde está el Espíritu Santo, y ahí acudo a Dios, entonces nosotros empezamos a tener la conciencia espiritual de que Dios está por nosotros. Yo quiero que vayamos ahí al libro de Génesis, capítulo 8, verso 21. Le voy a colocar en contexto este verso que vamos a leer. Aquí está después de que se termina el diluvio y las aguas son alejadas de la tierra y ya Noé baja del arca y hace un altar para Dios. Y mire lo que y edifica un altar para Dios. Dice el verso 21, y percibió Yahweh olor grato, dice Génesis 8:21. Y percibió Yahweh un olor grato cuando Noé edificó el altar. Y dice, y dijo Yahweh en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Mire lo que pasó. Quiere decir que eso que vino en el diluvio, esa destrucción, fue a causa del hombre. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Le voy a leer este verso en la Torre Samat, porque me llamó la atención en la Torre Samat. Dice, nunca más maldeciré la tierra por las culpas de los hombres. Atento a que los sentidos, mire cómo está esto, atento a que los sentidos y pensamientos del corazón humano están inclinados al mal desde su mocedad, o sea que desde muy pequeños. Me llama la atención que aquí entran en juego los sentidos, los pensamientos del corazón humano siempre van a estar inclinados al mal. Leemos este verso, hermanos, porque es interesante y es importante para nosotros tener, hermanos, claro de qué hay dentro de mí. Porque cuando yo me empiezo a creer muy bueno, cuando yo me empiezo a creer, hermanos, que yo no necesito buscar a Dios, cuando yo creo que orar, pues, no tiene mucho sentido, cuando yo empiezo con esas actitudes, hermano, estoy olvidando que dentro de mí hay una inclinación al mal todo el tiempo, con la cual está ganando espacio, está, en lugar de menguar, está creciendo y me puede llevar a ser avergonzado el día que yo me presente delante de Dios. Entonces, hermanos, en el alma es imposible conocer a Dios.
es imposible seguir a Dios con cosas almáticas, con cosas terrenas, con obras puramente terrenas. Cuando yo empiezo a molestarme y no a aceptar lo que la Escritura dice y a seguir el camino que Dios tiene trazado para mí, cuando estoy así, estoy en el hombre natural. Y yo tengo que tener conciencia clara de qué es lo que está pasando. Y a eso es lo que yo quiero que esta tarde la palabra, por el medio del Espíritu Santo, nos haga entender, hermanos, de cuántas veces nosotros hemos actuado en el hombre natural. Cuántas decisiones, hermano, hermana, hemos tomado en el hombre natural, no tomando en cuenta a Dios. No nos importa cuánto comentario hemos hecho, hermano, en contra de nuestro hermano, en contra del que ha sido lavado con la sangre de Cristo. El día domingo, nosotros que escuchábamos la Escritura, yo me presenté delante del Señor porque hemos hablado mal y se abrió una puerta para reconciliación de ese tipo. Entonces hay que entrar a la puerta. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que tener conciencia de lo que hemos hecho en el hombre natural. Porque dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. O sea que hay oportunidad, hermanos. Hay oportunidad. Entonces tenemos que tener claro. A eso es lo que quiero que esta tarde la palabra confronte nuestro corazón. Que el hombre natural siempre va a ir tras lo vano, tras lo malo. Siempre, siempre. Entonces, ¿cuánto hemos hecho, hermanos? ¿Cuánto daño hemos hecho? ¿Cuánto hemos actuado mal? ¿Cuántas decisiones nosotros le hemos tomado almáticamente? Con ira, con contienda, con enojo, con vanagloria. ¿Cuántas cosas cuántas actitudes hemos tenido así? Y muchas de las cosas yo recapacitaba en mi interior de mi propia vida. Usted recapacite ahí. Pero yo decía, ¿cuántas cosas de las que hoy estoy sufriendo o teniendo problemas hoy me las hubiera evitado si hubiera tomado decisiones a la luz de la Escritura? Tomado decisiones arrodillado delante de Dios y pidiendo el consejo oportuno de Dios. Me hubiera evitado muchas cosas. Pero como es tiempo de arrepentimiento, siempre Dios, y tenemos a un Dios que restaura, un Dios que levanta al caído, un Dios que está para sostenernos en todo momento, que sus brazos eternos están aquí en la tierra. Entonces hay misericordia. Vayamos ahí a Efesios. A Efesios capítulo 3, porque ya vimos el hombre natural como es de tremendo y tenemos que tener conciencia de eso. Efesios capítulo 3, verso 14, y vamos a leer ahí los versos para abajo. Efesios 3, 14, porque aquí vamos a encontrar lo que es el hombre espiritual o el ser espiritual que hay dentro de mí. El que muchas veces lo tenemos opacado o contristado por tanta actitud almática que tenemos, tanta negligencia de parte de nosotros hacia lo que Dios quiere para nuestra vida. Dice Efesios capítulo 3, verso 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice el verso 16, para que os dé, dice, miren la oración que es aquí hacia la iglesia de Éfeso, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire esto, pues, hermano y hermana. Que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. O sea que el que fortalece el hombre espiritual en nosotros es el Espíritu Santo. Y aquí la oración es
ese hombre interior que está ahí adentro, que es el ser espiritual, sea fortalecido por el Espíritu Santo. Esta es la oración. Y vamos a unir este verso con el Evangelio según Juan capítulo 14. En su verso 17 y 18. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no percibe. ¿Se acuerda de 1 Corintios 2:14? El mundo no percibe. Igual la mundanalidad que hay adentro de mí no percibe, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice Cristo, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, mora con nosotros y estará en nosotros. Y dice el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y usted puede leer ese verso 14 del Evangelio según Juan. Es tremendo este capítulo 14. Entonces aquí, hermanos, le voy a leer este verso en la versión disculpe, le iba a dar el ¿qué significa consolador? El Espíritu de la verdad. Dice el verso 16, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, dice. Y esa palabra consolador en el diccionario Vine me llamó la atención, hermanos, y se los quiero compartir. Esa palabra consolador en el diccionario Vine quiere decir llamar al lado de uno. Mire pues. O llamar a alguien en auxilio de uno. O sea, que así lo define este diccionario y me llama la atención. Porque el ser fortalecidos por el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 3, está diciendo de que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, al lado, como un auxilio de nosotros aquí en la tierra. Y eso tenemos que entenderlo, hermanos. Que con la ayuda de Dios tenemos que entender de que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. No estamos solos, sino que el Espíritu Santo está al lado nuestro. Esta definición la llama como que viene en auxilio de nosotros. Entonces, no estamos solos. Cuando en esos momentos de debilidad, cuando nosotros lo que queremos es cometer el error, pecar, cuando nosotros decimos, no vale la pena estar esforzándome. En ese momento de debilidad, el Espíritu Santo ahí está con nosotros, como el Consolador, como el Paráclito, dice en el griego, como un tutor también lo colocan. Entonces, hermanos, Él está a nuestro lado, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que fortalece el hombre espiritual. Regresemos ahí a Efesios capítulo 3. El verso 15 dice, el verso 17, perdón. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, que si somos fortalecidos por el Espíritu Santo, Cristo habita en nosotros por la fe dentro de nosotros, a fin de que arraigados y cimentados en amor, mire, pues aquí ya somos una habitación, según el verso 17. Aquí ya hay una habitación donde Cristo habita. Dice el verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, dice el verso 19, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire, estos versos hay que leerlos detenidamente. Pero el verso 17, hermanos, dice que cuando nosotros somos fortalecidos en el hombre espiritual por el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos conciencia de que somos una casa, una habitación donde Cristo habita. Y luego dice el verso 18, me llama la atención el verso 18, dice que seáis capaces de comprender. Mire, hermano, nosotros, hermano y hermana, nosotros necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para comprender el misterio de lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Tenemos que pedir auxilio, tenemos que, como cuando usted tal vez alguna vez ha tenido la necesidad de algo, cuando uno está necesitado de algo, mire, hermano, uno humanamente hace lo imposible. Y si uno ya tiene conciencia de que la ayuda viene de Dios,
se postra delante de Dios a buscar ayuda. Pero así como cuando tenemos necesidades materiales o otro tipo de necesidades, de circunstancias que estemos pasando, así, hermanos, con ese quebrantamiento tenemos que presentarnos delante de Dios para que Él nos haga comprender. Aquí dice cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Conocer quién es Dios, quién está por nosotros. Y el verso 19 dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y cuando habla aquí del amor de Cristo, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros. Esto tenemos que tener claro dentro de nosotros, lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que está pronto a hacer por nosotros. Que Él nos redimió de todo pecado, que Él nos justificó, que Él resucitó y su venida está muy pronta. Entender eso, hermanos, el amor de Cristo, lo que ha sido manifiesto para nosotros, hermanos, es urgente, es urgente. Yo quiero que vamos ahí a 1 Corintios capítulo 1 en su verso 27. Porque para comprender lo que Cristo hizo, para comprender quién es Dios, mire lo que dice este verso. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Por eso tenemos que tener conciencia de nuestra vida, hermanos. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28 de 1 Corintios 1. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Escucha lo que dice. El cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso tenemos que entenderlo nosotros, hermanos. Lo que Cristo hizo, la obra redentora, lo que Dios está haciendo por nosotros. Hermanos, tenemos que conocer quién es Dios. Tenemos que conocer quién está por nosotros. Tenemos que conocer que tener conciencia del ser espiritual que está en nosotros y empezar a entender todo este entorno, como decía Efesios, la altura, la anchura, la profundidad de lo que estamos viviendo nosotros en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús, estar en Dios no es una religión, hermano y hermana. No es algo sistemático. No, estar en Dios, hermanos, es una atmósfera espiritual que debemos de empezar a entender y a creer de que Dios está por nosotros. Regresemos ahí a Efesios capítulo 3 y vamos a ir al verso 20. Dice el verso 20, ya el Espíritu Santo hemos sido fortalecidos por su Espíritu. Y luego Cristo habita en nosotros y por medio de Él vamos a empezar a entender este misterio que ha sido preparado para nosotros en este tiempo. Y luego dice de conocer a Cristo, ahora dice, y a aquel, está hablando de Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ya el Espíritu, el hombre espiritual fortalecido por el Espíritu, entiende quién es Cristo y ahora entiende quién es Dios, quién es el Padre. Y quiero leerle este verso en la TLA, porque me llama la atención lo que dice la TLA. Dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Mire cómo dice este verso, me gusta en esta versión. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Gloria a Dios este verso, hermano. Este verso, tómelo para su vida. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos.
Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos en su poder. Y el verso 21 dice, todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, debemos alabarlo para siempre. En la Reina Valera dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Dios está por nosotros, hermano. Dios, tenemos que conocer quién es Dios, y eso solo va a ser en el hombre espiritual. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién está por nosotros? ¿Quién nos respalda como hijos? Yo quiero que vayamos ahí a Romanos, capítulo 8, verso 14. Porque el hombre espiritual entiende esto que vamos a leer ahorita, hermano. En nuestro hombre espiritual tenemos que llevar esta palabra ahorita para fortalecer nuestra vida. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, otra vez, escuche, entra el Espíritu Santo aquí una vez más. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Allá, hermanos, somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando a usted no lo guía el Espíritu Santo, cuando a mí no me guía el Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque vamos a cometer errores, vamos a tomar malas decisiones, vamos a equivocarnos y seguramente va a haber una consecuencia aquí en la tierra por ese acto. Y no digamos cuando nos presentemos delante de Dios, delante del tribunal de Cristo, cuando nos presentemos, podemos salir avergonzados por esas decisiones que tomamos no guiados por el Espíritu Santo. El verso 15 de Romanos 8, hermanos, me impresiona a mí que aquí Él nos adopta, nos toma como sus hijos. Esa conciencia espiritual de que somos sus hijos, dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo he tomado este verso de esta forma, hermanos. Nosotros, cuando vienen las pruebas, viene la tentación, viene las dificultades, nuestra alma se decae, nuestro cuerpo se debilita y queremos desmayar. Pero si vamos a ese verso 16, dice que el Espíritu es el que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiere decir que en ese momento de flaqueza, en ese momento de debilidad, en ese momento de angustia que estemos pasando, tenemos que clamar al Espíritu Santo para que nos dé conciencia de que somos hijos de Dios, porque solo teniendo esa conciencia de que somos hijos de Dios, vamos a sentir el respaldo del Padre, hermanos. Solo así, teniendo conciencia de que Dios está por nosotros. Y sigue diciendo el verso 17, y si hijos, dice, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí, hermanos, si somos hijos de Dios, somos herederos de la vida eterna. Y si somos herederos de la vida eterna, tenemos que padecer juntamente con Cristo. Quiere decir de que tenemos que ser como el hombre de Mateo 7, de que puso su casa sobre la roca y aunque venga lo que venga, él se mantuvo firme. Vino la angustia, él se mantuvo firme. Porque solo así, dice el final del verso 17, juntamente con él seamos glorificados. Y cuando Dios, cuando aquí habla de ser glorificados, es cuando vamos a ser transformados el día en el tribunal de Cristo. Ahí anhelamos, hermano. Yo anhelo, hermano. Anhelo y quiero esforzarme cada día para ese día estar en el tribunal y ahí ser transformado, no ser regresado a la tierra. Yo no quiero para mí, para mi familia, y usted lo tiene que así tomar en serio, hermanos, de que eso no es para nosotros. Para nosotros debe de ser el ser transformados. Y por último, hermanos, para ir terminando, vayamos ahí a Gálatas capítulo 5, verso 17.
Dice este verso, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El hombre espiritual y el hombre natural, una vez más. Y dice que el deseo de la carne, el hombre natural, está contra el espíritu siempre. Y es contra él siempre, y se va a oponer siempre al espíritu, el hombre natural que tiene usted adentro y que yo tengo adentro. Tenemos que tener conciencia, hermanos, de que hay algo dentro de mí y que necesito cambiar. Que esa naturaleza humana me está arrastrando lejos de la voluntad de Dios. Tenemos que tener esa conciencia espiritual, hermano. Pero si yo creo, y espero que nadie de Monte Gerizim tenga esto, de que creamos de que estamos bien y que no necesito tanto, porque ahí estamos perdiendo la conciencia espiritual. Y me llamaba la atención lo de Adán y Eva en el huerto. Ellos no se daban cuenta de que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque estaban en otra conciencia. Pero de pronto, cuando ellos desobedecieron, empezaron a tener conciencia de su naturaleza humana y empezaron a avergonzarse de que estaban desnudos. Entonces, hoy, hermanos, cada vez que se predique palabra, cada vez que se lea usted su Biblia, cada vez que usted medite, hermano, tenemos que presentar delante de Dios el hombre natural que tenemos y pedirle a Dios que nos muestre qué actitudes todavía tenemos en el hombre natural y que tienen que ser gobernadas por el hombre espiritual, fortalecidas por el Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 2, verso 17, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y los deseos carnales, hermanos, es el hombre natural, es el alma, es Santiago 1, de nuestra propia concupiscencia. Eso es el mundo y los deseos carnales. Si nosotros nos inclinamos hacia eso y estamos teniendo conciencia de que estamos inclinándonos hacia eso, tenemos que regresar a la voluntad de Dios, porque dice, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios es el hombre espiritual, y ese hombre espiritual va a heredar la vida eterna. Quiero concluir con una pregunta, hermano. ¿Tiene usted conciencia? ¿Tengo yo conciencia? ¿Tenemos conciencia de nuestro estado almático actual, hermano? ¿Hermana? Contéstese usted. ¿Será que en verdad tenemos conciencia de nuestro estado almático donde necesitamos al Espíritu Santo de la palabra, donde yo necesito trabajar? ¿Tengo conciencia yo de mi estado espiritual? Tenemos que analizar esto, hermano, porque tenemos que dejar que el hombre espiritual crezca y que el hombre almático mengüe. Ese es el trabajo que tenemos que hacer aquí, porque Cristo está a la puerta. El día en que Cristo nos llame y nos presentemos ante ese tribunal está a las puertas. Y este es el tiempo en que Dios nos está llamando a la reflexión para que nosotros aquí tomemos actitudes por medio de la palabra. Aquí empecemos a tomar acciones, actitudes conforme a la palabra, para que nosotros podamos ese día estar allí presentes y no salir avergonzados. Que Dios les guarde y les tenga con paz, hermanos, allá, y espero que esta palabra usted se tome más tiempo para meditar en los versos. No en lo que yo dije, sino en los versos. ¿Por qué? Porque ahí está la vida eterna. Padre, te damos muchas gracias esta tarde por tu palabra, por ese alimento, mi Dios, por ese sustento espiritual que tú nos preparas día con día por medio de tu palabra.
Que esta palabra, mi Dios amado, pueda hacer eco en todas esas áreas de nuestro hombre espiritual, mi Dios, para que, mi Dios, mi hombre espiritual empiece a crecer y todas aquellas actitudes, acciones que tengo aún del hombre natural puedan menguar por medio de tu palabra. Gracias, mi Dios, que esta palabra sustente nuestra vida espiritual, por favor, Padre, que nos llene, que nos sustente, que nos fortalezca de saber de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que el Padre, del respaldo del Padre que tenemos aquí y de que el Espíritu Santo está presente todos los días con nosotros. Muchas gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén.